vamos a comenzar a hacer una guía de proporcionalidad, ya directa e inversa, que está asociada a la prueba que se acerca en séptimo básico. Ya, la primera pregunta es acerca de verdadero o falso. Ya no, aquí no coloqué el enunciado, pero básicamente en estas cuatro preguntas hay que colocar si son verdaderas o son falsas. La primera dice, la cantidad de kilogramos de carne y su precio son directamente proporcionales. Siempre cuando se compra, ya sea carne, papa, pan o cualquier otro tipo, siempre esta proporcionalidad va a ser directa. ¿Por qué? Porque a medida que el kilogramo, que yo voy comprando más kilogramos de carne, voy aumentando la cantidad de kilos, el precio también va a aumentar. Supongamos que el kilo de carne vale 3.000 pesos. Si yo compro 2 kilos de carne, el precio va a aumentar a 6.000. Si compro 3 kilos de carne, 9.000. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que aumenta una variable, la otra variable también aumenta. Por lo tanto, este caso es directamente proporcional. Por lo tanto, esta afirmación, la número 1, dice la cantidad de kilogramos de carne y su precio son directamente proporcionales, es verdadera. En el segundo caso, la cantidad de secadoras de ropa y el tiempo que se demoran en secar la misma cantidad de ropa son directamente proporcionales. Vamos a analizar. Bueno, si yo tengo, supongamos, tengo 10 kilos de ropa. Si tengo una lavadora, o una secadora, perdón, no es lavadora, es secadora. Si tengo una secadora que es de capacidad de 5 kilos de ropa, entonces tengo que colocar la ropa, supongamos que se demora una hora en secar. Entonces coloco la mitad, serían 5 kilos, y después coloco la otra mitad. Entonces me demoraría 2 horas, ya porque en cada cierto carga de la secadora tendría una hora de tiempo. Por lo tanto, como serían 10 kilos, serían 5 y 5. Ahora, si yo esa misma cantidad de ropa, esos mismos 10 kilos, aumento la cantidad de lavadora, o sea, de secadora, aumento 2 secadoras. Entonces serían 5 kilos en una y 5 kilos en la otra. Y la cantidad de tiempo que se demoraría sería el mismo tiempo, una hora, pero cada una hora. Por lo tanto, como la voy a colocar simultáneamente, el tiempo que se va a demorar toda la ropa va a ser simplemente una hora. En cambio, en el caso anterior fueron 2 horas. Entonces, aquí, a medida que aumentamos la cantidad de secadora, el tiempo va disminuyendo. Aumento de una secadora a 2, el tiempo disminuyó de 2 horas a 1. Y así, si sigo aumentando la cantidad de secadoras, ¿cierto? Puedo ir disminuyendo aún más el tiempo. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, hay que colocar falso, ¿cierto? Porque no sería este caso, no serían verdaderas las afirmaciones, ¿ya? No son directamente proporcionales, son inversamente proporcionales, porque siempre el número de cantidad de secadoras, cuando aumenta, el tiempo va a disminuir. Ya, en el tercer caso, la cantidad de kilogramos de pera y su precio. Si yo tengo un kilo de pera a 1.000, ya 2 kilos de pera, aumento la cantidad de peras, ¿cierto? El precio va a ser 2.000, también va a aumentar. Entonces, cuando aumenta una variable, la variable kilo, también va a aumentar la variable precio, por lo tanto, también son directamente proporcionales. Y acá dice que serían inversamente. Entonces, esto está incorrecto, ¿ya? Por lo tanto, en este caso nuevamente sería falsa. Y en el tercer caso, ¿cierto? Tenemos la cantidad de horas de una llamada y el valor que se paga. Ya, supongamos que yo llame una hora, valga, supongamos, 500 pesos al minuto. Si yo llamo 2 horas, va a valer 1.000 pesos. Si llamo 3 horas, 1.500. Así sucesivamente va a ir aumentando. Entonces, a medida que aumenta la hora, aumenta el precio. Entonces, son directamente proporcionales, tal como dice acá. ¿Ya? Entonces, obviamente, en ese caso, esta afirmación también es verdadera. Ahora, tenemos otra pregunta. Dice, identificar y calcular. Completa las tablas e identifica cuál es la proporcionalidad y cuál es la proporción y cuál
es... Ah, ya, ¿cuál es la proporción directa y cuál es la proporción inversa? Tenemos dos opciones. ¿Qué tipo de proporcionalidad es esta tabla? Entonces acá nos dan la variable x, la variable y, ¿ya? Y nos dan y dividido por x. Entonces, y sería todos estos números que son 2000, 4000, 6000, 8000, y la variable x sería el 1, 2, 3 y 4. Entonces hay que dividir y por x. En el primer caso dividimos 2000 por 1. Sería 2000 dividido por 1. Y de 2000 dividido por 1 es también 2000. Después tenemos 4000 dividido por 2. Es decir, la mitad de 4000. Y sabemos que la mitad de 4000 también es 2000. Después tenemos 6000. 6000 dividido por 3. Y eso significa 3 por 2, 6. Por lo tanto también sería 2000. Y el último serían 8000 dividido por 4. Sabemos que 4 por 2, 8. Por lo tanto sería 2000. También es en este caso. Entonces todos los valores son 2000. Y lo otro que hay que ver para poder analizar si es directa o inversa, ya la variable x sabemos que va aumentando. 1, 2, 3, 4. Y la variable y 2, 4, 6, 8 también va aumentando. Como las dos aumentan, cuando una aumenta la otra también, entonces en este caso la proporcionalidad es directa. En este otro caso tenemos otra tabla, donde vemos que la variable x aumenta 2, 3, 4, 5, pero la variable y va 30, 20, 15, 12, es decir, va disminuyendo. Por lo tanto, al aumentar una y disminuir la otra, la proporcionalidad es inversa, inversamente proporcional. Y luego nos piden completar la tabla, que sería 2 por 30, 2 multiplicado por 30, y eso es igual a 60. En los otros casos los voy a ir multiplicando de forma mental. 3 por 20 es 3 por 2, 6, también es 60. 4 por 15 también es 60. Y 5 por 12 también nos da 60. En el siguiente caso dice resolución de problemas. Para los siguientes problemas completa las tablas, calcula la constante de proporcionalidad y grafica. Dice, Ana compra 1 kilo de plátanos a 1500. ¿Cuánto pagará por 2, 3, 4 y 5 kilos? Completa la tabla. Ya, dice 2, 3, 4, 5 kilos. Por lo tanto aquí sería 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora tenemos que completar. Si 1 kilo vale 1500, 2 kilos valen 3000. Ahora, si 3 kilos valdrían 4500. 4 kilos valdrían 4 por 15 serían 6000. Y 5 kilos serían 5 por 1500, que serían 7500. Ahora, ¿cómo se voy obteniendo eso? Voy sumando 1500, no, 1500 más 1500, ¿cierto? 1500 más 1500 da 3000. 3000 más 1500, 4500. 4000 más 1500, 6000. Y 6000 más 1500, 6000. 1500 será 7500. Y ahí obtenemos todo. Ya, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Entonces, para saber qué tipo de proporcionalidad es, volvemos a la diapositiva anterior y vamos a analizar las dos variables. En ese caso, ¿cierto? Vemos que la variable x aumentaba de la siguiente manera. 1 kilo era 1500. 2 kilos eran 3000. 3 kilos eran 4500.
Entonces a medida que aumenta la variable X, la variable Y también aumentaba. Entonces en este caso nos da que la proporcionalidad es directa. ¿Qué tipo de proporcionalidad? Tipo de proporcionalidad directa. ¿Y cuál es el valor de la constante de proporcionalidad? Bueno, aquí en la división, 1500 dividido en 1, así 1500, a ver, me equivoqué aquí, 1500 dividido en 1 da 1500. Después 3000 dividido en 2 da 1500. Y 4500 dividido en 3 también da 1500. Entonces, como nos damos cuenta aquí, 1500 es el valor que se repite. Por lo tanto, la constante es 1500 pesos. Respecto al gráfico, dice dibuja la gráfica de este problema. Ya, en este caso, ¿cierto? Tenemos que con 1 vale 1500. Con 2 vale 3000. Sería acá. Con 3 vale 4500. Con 4 vale 6000. Aquí me equivoqué, puse aquí en esta parte de acá. Aquí me equivoqué, pues 60.000. Aquí debería ser solamente 6.000. Hay un error aquí en la. Voy a borrar este último, ese no corresponde. ¿Ya? Serían solamente 6.000. Y finalmente, en 5 serían 7.500. Por lo tanto, aquí tenemos la gráfica de esta proporcionalidad directa. ¿Ya? En este caso, bueno, no lo coloqué, pero aquí serían los kilogramos y en este caso sería el precio. Ya. Luego dice, 2 trabajadores tardan 60 días en terminar de construir una casa. Y la siguiente tabla de valores es considerando que aumenta el número de trabajadores. Completa la siguiente tabla. Bueno, aquí vemos que a medida que aumenta la cantidad de trabajadores, 2, 4, 8, 10, la cantidad de tiempo en que se demoran en construir la casa va disminuyendo. 2 trabajadores la terminan en 60 días, 4 trabajadores en 30, 8 trabajadores en 15. Entonces, a medida que aumentan los trabajadores, la variable tiempo va disminuyendo. Por lo tanto, esta proporcionalidad debe ser inversa, porque una aumenta y la otra disminuye. Es inversamente proporcional. Y lo otro, para llenar la tabla, dice que debemos multiplicar 2 por 60. En el primer caso, en el segundo caso también tenemos que multiplicar. Aquí arriba nos dice trabajadores por tiempo. Entonces, el número de trabajadores, que en este caso serían 4 por 30. Y 4 por 30 nos da 120. En el otro, 8 por 15. 8 por 15, que también nos da 120. 10 por 12, que también nos da 120. Y la última, que sería 12 por 10, que también nos da 120. Entonces aquí tenemos dos informaciones. La primera, que cuando la cantidad de trabajadores aumenta, el tiempo disminuye, significa que estamos frente a una proporcionalidad inversa. Y la segunda, que la constante, en este caso, debe ser 120, porque ese es el valor que más se repite. ¿Qué tipo de proporcionalidad es? Ya dijimos que es una inversa. ¿Y cuál es el valor de la constante? 120. Ahora tenemos que dibujar la gráfica de este problema. Ya. En 2 decía el problema que está en 60. En 4 está en 30. Después está en 8, estaría en 15, que sería entre 20 y 30, por acá a la mitad. En 10 está en 12, que sería entre el 10 y el 15, por aquí la mitad, un poquito más abajo. Y en 12 estaba en 10, que sería justo en este punto de acá. Por lo tanto, el gráfico sería una curva decreciente
la que está ahí. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el número de trabajadores.